Voy a compartir mi pantalla para un poco dar inicio a esto. ¿Ya? Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Daniel. Muy bien, entonces la idea es la siguiente, ¿ya? Esto es un círculo de estudios, entonces la idea es estudiar cada uno por su lado. Y como les decía también al inicio, antes de empezar a grabar, era le des un poco también basarse en la experiencia personal, ¿ya? Entonces también hablemos desde ese lugar, desde la experiencia, a modo de sistematizar lo que nosotros ya conocemos y que hemos vivido en la escena, ¿ya? Entonces quiero comenzar por el reto que se les había dejado, ¿no? Que está acá, ¿ya? A ver, ¿quién era este joven? sí. Aristóteles. Aristóteles. Está fácil, ¿no? Aristóteles. Para los que tienen buena vista, lo van a poder ver. Y este otro joven, Horacio. ahí dice Horacio, ¿no? A ver, retrocedemos a Aristóteles, ¿ya? ¿Por qué está Aristóteles acá como número uno? Porque el estudio occidental del teatro nace en realidad con Platón, ¿ya? Pero oficialmente como fuente reconocida con Aristóteles, ¿ya? Entonces por eso está al inicio Aristóteles. Y el siguiente en retomar los estudios teatrales, especialmente dirigidos a lo que fue el texto, es Horacio, ¿ya? Con un tratado que se llama Epístola a los Pisones, ¿ya? Los pisones eran los hijos de un gobernante, en el cual Horacio describe de qué se trata esto de escribir comedias. Entiéndase comedias como obras de teatro, ¿no? Entonces, después viene este otro señor, que también ahí se lee su nombre en chiquito. ¿Quién es? Lope de Vega. Es Lope, ¿no? El monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, que dice que escribió más de 600 comedias, también entiéndase comedia como obra de teatro, no como comedias que te hacen reír, ¿no? Y es también una persona que escribe un texto al igual que Aristóteles y al igual que Horacio, un texto, un tratado sobre cómo se debería escribir el teatro, ¿no? Este, si no me equivoco, se llama el tratado, no se llama el tratado, se llama el nuevo arte de escribir, el nuevo arte del escribir comedias, así se llama. ¿Ya? Entonces Lope va modificando, va yendo en contra incluso de lo que plantea Horacio, de lo que plantea Aristóteles, por eso está acá, ¿ya? Lope de Vega. A este señor sí lo conocen. ¿Quién es? William Shakespeare. Shakespeare. Cero más Shakespeare. de Shakespeare. Es William Shakespeare, ¿no? El baluarte de la literatura dramática. Eh, Él no tiene ningún tratado, nada por el estilo, pero su estilo de escribir, su manera de concebir el teatro, eh, marcan de tal manera la historia del teatro, no solamente escrito, sino representado, que es sin duda alguna una de las figuras más importantes de la historia del teatro, ¿no? Y este joven, a ver, un caramelo aquí aquel que sepa quién es. Ahí dice el nombre, pero ¿por qué está ahí el señor? Sarik debería saber porque Sarik ya ha escuchado esta historia antes. Sí. Es el Perdón. duque barón George II Saxe-Meninger, ¿ya? ¿Y quién es este señor? Este señor es el primer director de teatro de la historia, ¿ya? Antes de él no se reconoce ningún director de teatro como tal. El arte del director lo ejercía a veces el dramaturgo, a veces el dramaturgista, que son cosas diferentes. Dramaturgo y dramaturgista son diferentes. Dramaturgo es el que escribía la obra y dramaturgista el que cogía una obra y la adaptaba. Entonces, ese es un dramaturgista. Y a veces era el actor más viejo, a veces era el productor, y entonces varias personas cumplían la labor de manera diferenciada, ¿no? Pero esa es la estructura moderna de compañía de teatro, de grupo, bueno, de compañía de teatro, viene de este señor Meningen, ¿ya? Este joven, ¿quién es?
André Antoine, o como se pronuncia. ¿no? Conocido porque él es la primera persona en apelar a una estética naturalista o realista, ¿ya? Entonces, Stanislavski no es el primero, es Antoni, ¿ya? Entonces, gracias a él viene toda esta revolución técnica del siglo XX, ¿no? de la primera mitad del siglo XX, Antoni, muy importante, que después va a desembocar en Stanislavski, que es este señor bigotón, ¿no? Stanislavski, que es aquel que lleva el arte del actor del amateurismo al profesionalismo, diseñando un sistema de entrenamiento del actor psicofísico que hasta el día de hoy tiene vigencia, ¿no? Ya cada vez con menos exactitud. Solamente en Rusia uno puede encontrar el sistema de Stanislavski muy, muy parecido al original. Y bueno, también el sistema no, es un sistema inacabado, ¿no? Stanislavski fallece antes de finalizar el sistema. Entonces no es algo que hay que tenerle mucho rigor al pie de la letra porque va evolucionando, ¿no? Y al respecto hay un montón de cosas que hablar, que ya hablaremos cuando nos toque hablar de métodos de interpretación, ¿no? Este joven, ¿alguien lo reconoce? Bueno, es Sir Edward Gordon Craig, un contemporáneo de Stanislavski, un poquito mayor en edad, pero es la antítesis de Stanislavski hasta cierto sentido, ¿no? Mientras Stanislavski apelaba a una estética naturalista, no realista, naturalista, Craig apelaba a una estética y a un modo de ver el teatro excesivamente teatral, ¿no? Mientras que para Stanislavski uno tenía que, bueno, lo que sucedía en la escena tenía que parecer la vida real. Para este señor era todo lo contrario. Y para este señor era tan lo contrario que incluso renegaba mucho del actor, ¿no? Porque el factor de error que tenía el teatro era justamente el humano, ¿no? Entonces él soñaba con teatro sin actores, con super marionetas, el famoso concepto de super marionetas de Gordon Craig, ¿no? Sir Edward Gordon Craig. Y este es otro muy, muy famoso, ¿no? ¿Quién será? Meyerhold. Meyerhold, ¿no? Selobod Meyerhold, dentro del espectro de los sistemas de Stanislavski, él creó la biomecánica, que es una manera de ver la actuación desde la perspectiva de la teatralidad, al igual que Gordon Craig, ¿no? Sin embargo, no llega a los extremos de Gordon Craig y es, sin duda alguna, después de el alumno de Stanislavski, con mayor influencia en el teatro occidental, ¿no? Un poco adelantando, ¿no? Lo que está alrededor de Stanislavski no es un método de actuación, ¿no? Son métodos. Incluso para los rusos, por ejemplo, lo que posteriormente va a traer Grotowski es uno de los métodos derivados del sistema de Stanislavski, ¿no? ¿Por qué? Porque Grotowski estudió una época en Rusia. Entonces, junto con Grotowski, por ejemplo, tenemos a Meyerhold, a Vakhtangov, a Mikhail Chekhov, a Stella Adler en Estados Unidos, a Stanford Meisner y, por supuesto, a Lee Strasberg, ¿no? Y toda esa ala americana del método, como le decían, ¿no? Entonces, ese fue Meyerhold. Este señor es Adolf Appia, ¿ya? Adolf Appia no era teatrista, era un pintor, escenógrafo, arquitecto. A este señor se le debe básicamente la escenografía y la iluminación en el teatro tal y como lo conocemos ahora. Es un revolucionario. Cuando hablemos de espacio escénico vamos a hablar un poco de él, no a profundidad porque es un tema muy amplio, pero sí es muy interesante lo que plantea este señor. Ya por los años 30 aparece este otro señor. ¿Quién es? Artaud. Artaud, ¿no? Antoine Artaud.
el gran revolucionario teórico del teatro, ¿no? El primero en gritar en realizar el grito libertario contra el texto, ¿no? En intentar independizar al teatro del texto con su propuesta que él denominaba teatro de la crueldad, ¿no? Y este otro señor también es muy conocido. ¿Quién es? Bertolt Brecht. Es Brecht, ¿no? Que cambia también la manera de hacer teatro. Es el primero en apartarse del esquema aristotélico y plantear un esquema diferente, una poética diferente. Entonces, mira, desde Lope de Vega nos saltamos a Bertolt Brecht. Bertolt Brecht patea el tablero y ya no sigue el esquema aristotélico y crea un sistema épico, ¿no? La epicidad, que servirá también de base para lo que posteriormente es el absurdo y después del absurdo, el postdramático, ¿no? Este es mi papi, mi churri, mi rey, la gran influencia de mi vida teatral, que es muy conocido también. ¿Quién es? Grotowski, Jerzy Grotowski. Es Mr. Jerzy Grotowski, ¿no? Grotowski coge el trabajo de Stanislavski, es cierto, pero aborda el teatro desde la otra orilla, ¿no? Él dice en un escrito corto que está dentro de la colección de Así un teatro pobre, habla sobre Stanislavski, ¿no? Y dice, ¿no? Los dos somos estamos en dos lados opuestos de la cadena, dice, y seguramente en algún punto nos encontraremos en el medio. Eso decía él sobre Stanislavski, ¿no? Y bueno, él parte de otra perspectiva muy diferente, ¿no? No ve al teatro como un arte meramente, sino como un medio de desarrollo humano, de iluminación, si quieres decirlo. Entonces, para él el teatro está muy vinculado con el aspecto espiritual, ¿no? Y eso es quizá lo más interesante, ¿no? El arte como vehículo. ¿Como vehículo de qué? Como vehículo del espíritu, del alma, hacia algo superior, ¿no? Como vehículo de trascendencia, podrías decir. Y este otro joven, todavía no tan joven, otro polaco muy Tadeusz Kantor. trascendente, muy bien, Tadeusz Kantor, ¿no? Él es la persona que lleva la estética dadaísta, surrealista, que patea en todo el esquema de realidad en el teatro y lo llevan a un aspecto estético maravilloso. Tadeusz Kantor y su teatro de la muerte, ¿no? Para Kantor no hay nada más vivo que la muerte. Y de ahí empieza a partir todo un modo de hacer teatro muy interesante, muy visual, muy conmovedor también. Todo en la posguerra, ¿no? Post-Segunda Guerra Mundial. Este ancianito tan alegrón, ¿quién será? Peter Brook. Es el maestro Peter Brook, el director más longevo ahorita y sin duda alguna el mejor director del mundo, ¿no? Dentro de lo que, bueno, empate con otro señor que más adelante vamos a hablar, que está acácito también, más abajito. Este señor es, dentro del oficio del director, es el mejor, ¿no? Dirige como nadie. Sus obras son una maravilla, ¿no? Quizá podamos ver alguna en las sesiones de video que vamos a tener, o un fragmento por lo menos, pero sí tenemos material de él entero que vamos a poder apreciar. Este también es conocido. ¿Quién es? Eugenio Barba. Barba, ¿no? Barba, la mayor influencia del teatro en Sudamérica, no mucho en el resto del mundo, no mucho en Europa. En Asia sí, pero principalmente en Sudamérica, el legado de Barba en Sudamérica es muy grande, ¿no? Barba y su antropología teatral trascienden todas las fronteras y nos permiten ver las técnicas originarias del teatro andino, teatro africano, de Bali, de donde tú quieras, permite ver a las otras técnicas europeas sin miramientos, ¿no? Como iguales. Eso trajo Barba a la escena, ¿no? Más que su trabajo técnico, más que su trabajo metodológico, esa posibilidad de ver la técnica ancestral andina, por así decirlo, que falta por estudiar, de igual a igual con
Stanislavski, por ejemplo, sin ningún miramiento. Ese es para mí el gran aporte de Barba. Este señor, muy pocos lo conocen, pero es trascendental también. ¿Quién es? El que tiene buena vista y Augusto Boal. Este es Boal, ¿no? Ya nos mudamos a Latinoamérica. El más grande teórico reconocido a nivel mundial del teatro es Augusto Boal. Y su propuesta de teatro al oprimido, que parte de la idea de que, bueno, ustedes saben que Boal era comunista, ¿no? Para él, los medios de producción, para hablar en términos marxistas, los medios de producción del teatro le fueron hurtados a lo largo de la historia al pueblo. En la época del ditirambo, que es el antepasado del teatro, en Grecia, el teatro no era unos actuaban y otros participaban, sino que todos participaban. Entonces, para él, la poética del oprimido, otra poética después de Brecht, es justamente devolverle los medios de producción del teatro a toda la gente. Entonces, él no tiene actores ni espectadores, tiene espectactores. Es un término acuñado por él en el 2004 en su famoso libro El Alcoriz del Deseo. Boal, un capo, es una lectura obligatoria para los teatristas sudamericanos, ¿no? ¿Quién es este señor? Estuvo acá el 2019 en Cusco. Miguel Rubio. Es Miguel Rubio Zapata, ¿no? Director de Yuyashkani, el grupo de teatro más importante del Perú, que también tiene varios escritos, una manera muy interesante de ver el teatro. Para él, el teatro latinoamericano tiene tres características: la cultura del actor, la creación colectiva y el teatro de grupo. Y a partir de esos tres conceptos, él da un panorama muy interesante de lo que es el teatro en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? El Rubio Zapata. Y este ancianito bello también, ¿quién es? Es un genio del teatro latinoamericano. Ahí se lee claramente su nombre, a ver. Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura y el TEC de Cali, ¿no? Gracias a él se tiene todo el proceso de sistematización de lo que es creación colectiva. La creación colectiva de la cual hablaba Miguel Rubio, que lo puse antes porque es peruano, viene de Enrique de Buenaventura, ¿no? Y ese boom del teatro latinoamericano que se aparta del texto que venía de Europa y empieza a generar contenido no escrito por un dramaturgo, sino en creación colectiva, como un modo de ver el teatro aquí en Latinoamérica, ¿no? Muy importante Enrique Buenaventura y el TEC de Cali. Este señor está vivo, vigente, es el que estaba en empate con Peter Brook en la consideración como mejor director del mundo. Ahí se lee claramente su nombre. ¿Quién es? Es Robert Wilson, o más conocido como Bob Wilson, ¿no? Robert Wilson es el director de teatro más influyente de los últimos 20 años. Se especializa mucho en la ópera, pero hace teatro también. Y es el director por excelencia de lo que es ahora conocido como teatro postdramático, junto con este otro señor, que tampoco lo conocen, es muy poco conocido en Latinoamérica, es el belga Jean Fabre, también un baluarte del teatro postdramático, ¿no? Y eso era el reto, ¿no? Era para mí importante que sepan quiénes son. Obviamente acá hay muchos más, ¿no? Que uno ha tenido que dejar de lado. Por ejemplo, en el postdramático, Romeo Castellucci, John Jesurum, el famoso, que es muy famoso, Robert Lampash, que se dice Lampash, que no se pronuncia, que es canadiense, y su grupo Ex Machina. O sea, acá hay un montón, ¿no? La Fura del Sbaus, un montón de grupos muy, muy vigentes con un mensaje muy potente. También pudo estar acá el Living Theater de Estados Unidos, puede estar acá el Strasberg, Stanford Meisner, Stella Adler, puede estar acá, ¿quién me falta? Todorov, que es el que era el que competía con Stanislavski
y era su simultáneo, ¿no? Entonces acá hay un montón de gente, no pudo estar Calderón de la Barca, considerado padre de la escenografía moderna, junto con Adolf Appia, para que vean. Entonces ahí hay un montón de figuras que quedan de lado, ¿no? Pero rápidamente nos vamos al tema que nos atañe hoy, ¿ya? ¿Cuál es el tema de hoy? Es la acción escénica y dramática, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Vamos a ver. Pues la lectura recomendada era el capítulo 3 del trabajo del actor sobre sí mismo, del proceso creador de la vivencia, de Konstantin Stanislavski. A ver, jóvenes y jóvenes, ¿qué es la acción? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién dijo yo? Yo, Ya, dale. la acción está relacionada con un propósito o un fin, ¿no? De lo que se quiere mostrar. Y básicamente en la lectura de Konstantin Stanislavski, claro, hablaba sobre, digamos, la acción en el drama o la acción, digamos, la realización de las acciones, más no, todavía no abarca todo el sentimiento como tal, sino parte de la acción para el desarrollo de una actividad en particular, ¿no? Dentro de lo que viene a ser de la actividad del drama. Muy bien. ¿Quién más? Recuerden que todos tienen que participar. ¿Quién más? A ver, ¿qué es la acción? Ah, la acción yo la interpreto como cualquier actividad con propósito. Ya, muy bien. Cualquier actividad con propósito. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Sarik, tú mismo eres. Estoy tratando de ponerlo como un concepto. Mm, creo que o sea, es una actividad que implica la motivación del actor y que se subdivide en pequeñas actividades que puede hacer uno. Creo que en resumen eso. Ya. Franco. Yo pienso que la acción, como dijo Sarik, está dividida en... ah, bueno, yo siempre he tenido una confusión entre acción y actividad. Creo que es demasiado diferente. Para mí la acción también este, está integrada con un fin psicológico. Anthony, solo faltas tú. Ya, o sea, para sintetizar la acción podría ser algo específico a lo que viene agregada la intención, el para qué, el por qué, es algo específico. Y en este vienen implícitas ciertas actividades. Muy buena definición, Anthony. Bueno, hay varias cosas ahí que aclarar, ¿no? En primer término, el lenguaje del teatro, podríamos así decirlo, es la acción. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será el lenguaje de la pintura? Va a ser la forma, el fondo, el color, ¿no? De la música van a ser las notas, los tonos, bueno, los tonos son notas, los tonos, los tempos, etcétera, etcétera. Y Franco, que estudia música, nos podría aclarar. Y el lenguaje del teatro
que compartimos con el cine o que el cine hereda del teatro es la acción. El modo como cuenta su lenguaje es la acción, ¿ya? Pero acá hay un concepto recontraformal, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta formal? ¿Qué es la acción? Es una serie de actos que constituyen el argumento de una obra dramática o narrativa, ¿ya? ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de Aristóteles, ¿ya? Entonces, primero hay que recordar, también esto lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de texto. Ya se está acabando la reunión, pero hablamos hasta que se termine, ¿ya? Aristóteles es un poco posterior a los grandes dramaturgos griegos. Eso quiere decir Esquilo y Sófocles, principalmente, ¿ya? Entonces, lo que hace Aristóteles para empezar a hablar de teatro es analizar la obra de Esquilo y de Sófocles y encontrar principios sobre los cuales cimentar una teoría filosófica del teatro. Acordémonos que Aristóteles es un filósofo. Entonces, él lo que busca es justamente ello, una perspectiva filosófica del teatro, unas bases del pensamiento teatral. Y encuentra muchas normas, muchos principios que después se harán norma con Horacio y que serán arrastrados hasta la época del siglo de oro español y posteriormente con el neoclasicismo francés, ¿ya? Pero dentro de ese cúmulo de principios, heredamos hasta el día de hoy 3 principios básicos que son las unidades aristotélicas, ¿no? La unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de acción, ¿ya? Que cada uno se interpreta de una manera bien singular en el contexto de Aristóteles, ¿ya? Pero ¿de qué estamos hablando acá? De la unidad de acción. ¿Y a qué se refería Aristóteles con la unidad de acción? Se refería a una única trama, por así decirlo, de la obra. O sea, una obra debía tener una trama única. Su fábula le decía Aristóteles a la estructura de la obra, ¿no es cierto? Su fábula debería tener una sola acción, ¿ya? Entonces, si tú lees, por ejemplo, Edipo Rey, o si lees Antígona, vas a encontrar que efectivamente cuentan una sola historia, ¿no? No se van por las ramas, no te cuentan historias paralelas, nada por el estilo, ¿ya? Entonces, a eso se refería con unidad de acción, ¿ya? Este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para volverse en una unidad en la cual tú puedes dividir o fragmentar una obra de teatro que en la actualidad ya tiene varias fábulas, ¿no? No tiene una fábula única, sino que la fábula es como las raíces de un árbol, ¿no es cierto? Y que al final se desenlazan, ¿no es cierto? Entonces, eso en términos generales es una acción. Para Stanislavski, la acción es todo aquello que hace una persona durante su vida. Lo dice en la lectura que ustedes han visto, ¿no? Es imposible no hacer nada. Incluso cuando no haces nada, haces algo, dice Stanislavski. Y ese hacer algo implica un propósito. Entonces, para Stanislavski, la acción, el principal elemento de la acción va a ser el propósito que conocemos en el mundo teatral. ¿Cómo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el propósito de la acción? ¿Cómo se le denomina en el lenguaje teatral al propósito de la acción? ¿El objetivo? Así es, el objetivo. Y como segundo componente, que en la teoría de Stanislavski, más actual, ya de sus herederos, y que estos herederos han ido sistematizando aquellos escritos que Stanislavski dejó en el tintero, o aquellas metodologías que utilizaba justo antes de fallecer. Este segundo elemento lo ponen como primer elemento en realidad, y son las circunstancias dadas, ¿no? Entonces, una acción implica un entorno, unas condiciones dadas por el autor o por el creador, o sea, por el propio actor, ¿no? Por ejemplo,
Mi personaje es cojo, manco, tal, tal, tal. O la acción se realiza en la noche, durante la lluvia y después del rompimiento del corazón del personaje, ¿no? Entonces, todo eso son circunstancias dadas. Y el cuarto componente que tiene mucho más que ver con las técnicas Adler, Mintzner, etcétera, etcétera, es el obstáculo, ¿no? Entonces, una acción tiene que tener en una teoría naturalista objetivo, circunstancias dadas, obstáculo, ¿no? Y obviamente la misma acción, que es, como conocemos por el lenguaje, un verbo, básicamente. Comer, saltar, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿ya? Y acá quiero detenerme para lo que dice Franco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia desde la perspectiva del teatro naturalista entre actividad y acción? Lo voy a hacer con un ejemplo muy claro, ¿ya? Yo digo correr. ¿Correr será una actividad o una acción? Actividad. Sarik dice actividad. ¿Quién da más? Actividad. Actividad. Es una actividad. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito. Ujú. Correr siempre va a tener un propósito. Nadie corre porque sí. Puede ser porque estás huyendo de alguien, puede ser porque quieres llegar rápido a un lugar, pero la acción o la actividad, correr, siempre tiene un objetivo. Correr va a ser una actividad o una acción, ¿ya? Pero normalmente va a ser una actividad. ¿Por qué? Una actividad es netamente física. Va a tener un propósito, sí, pero es netamente física. Si yo digo huir, estoy pasando la actividad física, correr, a una categoría de acción. ¿Y qué creen? ¿Y por qué creen que sucede? Que si yo en lugar de decir correr, digo huir, se transforma en acción. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque tiene una carga psicológica. Muy Por bien, las circunstancias dadas. muy bien también. Básicamente porque al decir huir, estoy llevando una acción netamente mecánica a una dimensión psicofísica, que es lo que decía Stanislavski, ¿ya? Psicofísica, volitiva si quieres incluso, ¿ya? Psicofísica volitiva, que es mucho más entretenido de mirar en el escenario. Si tú actúas la acción correr en el escenario, ya dices correr al baño, por ejemplo, ya, la gente podrá decir, sí, interesante, ¿no? Sí, gracioso. Pero si dices huir yo qué sé, de un asesino, obviamente la gente va a estar así. Entonces, esa es la diferencia entre acción y actividad, ¿ya? Nos quedan 2 minutos, pero vamos a darle, ¿ya? Entonces, el título dice acción escénica y acción dramática. ¿Qué será una acción escénica? ¿Quién me puede decir? Acción escénica. Es el que debo de... Es la acción que hago para conseguir mi objetivo. Ya, puede ser. ¿Quién da más? Está desempeñada por el actor. Ya, claro, también. ¿Quién da más? La acción escénica tiene una justificación interna, tiene una lógica, una coherencia y tiene que ser posible de ser realizada en sí. Ya, muy bien. ¿Quién da más? A ver. ¿Nadie más? Ya. Entonces, ustedes han definido eso como acción escénica. Entonces, ¿qué será acción dramática?
¿Quién me dice? Si acción escénica es acción con objetivo, con propósito, con un involucramiento emotivo, ¿qué será entonces acción dramática? A ver, he dejado de compartir porque ya en cualquier momento se acaba, ¿ya? Entonces, vamos pensando eso. ¿Qué es acción dramática? ¿Ya? La trama de una obra, entonces la acción dramática sería eso, ¿no? La acción de que lleva toda una obra. Podría ser. ¿Quién da más? A ver, Franco, ¿qué podría ser una acción dramática? Yo pienso que la acción dramática está más involucrado al trabajo del escritor de la obra en sí, y que puede estar a interpretación del actor. Tal vez me estoy hueveando. Tilín, 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 tilín. Muy bien, Franco. Eso es exactamente. ¿Ya? La acción escénica hace referencia al arte del actor, mientras que la acción dramática a la dramaturgia. ¿Ya? Pero acá hay una controversia bien grande. ¿Ya? Ustedes van a encontrar en todos los libros, me refiero a todos, el concepto de acción dramática como acción escénica. ¿Ya? Pero para los que saben, yo estoy tomando una maestría que es la misma que ha tomado nuestra querida amiga Nina Chasca Celada, que ella ya está a punto de graduarse, mientras que yo estoy empezando recién la maestría. Y yo tengo un profesor ahí que él señala que debería decirse acción escénica. Y yo concuerdo con él. ¿Por qué? El drama, especialmente en el teatro contemporáneo, no hace necesariamente referencia a la acción que se realiza en el escenario. ¿Ya? Si tú ves una obra de especialmente Jean Fabre, por ejemplo, no vas a encontrar una acción eh, aristotélica, ¿no? Dramática, sino es que es una acción de otro tipo, pero sin embargo es una acción escénica, ¿ya? Entonces por ahí va la diferencia, ¿ya? Entonces, eso es algo que es importante reflexionar cuando hablamos de acción, ¿ya? Seguimos entonces. Rompiendo esquemas. La acción dice, ¿es siempre igual? ¿A qué me refiero? Si yo estoy actuando en una obra de teatro, de texto, por ejemplo, a ver, un tío Vania de Chekhov, por ejemplo, si han leído el tío Vania, bueno, no a todos les gusta Chekhov, ¿no? Chekhov tiende a ser muy aburrido y muy, I don't know, melancólico, pero quizá, ¿no? Porque sus personajes son siempre introvertidos, profundamente infelices, y nadie en las obras de Chekhov termina con un final feliz, ¿no? Entonces, eso te deja una sensación adentro bien cómoda. ¿Será lo mismo una acción en Tío Vania de Chekhov a, por ejemplo, una acción en, yo qué sé, una obra muy conocida que no sea muy, por ejemplo, en Antígona de Sófocles o en Otelo de Shakespeare? ¿Será igual siempre? Pregunto. No. No, dice Sarike. A ver, ¿quién da No, o más? sea, entre dos obras. De dos obras, dos representaciones diferentes. No sé. ¿Será siempre igual? Yo pienso que comparten algunas similitudes, como el tiempo, el espacio, quizá. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta.
Entonces, ¿qué cambia? ¿Forma o fondo? ¿En qué cambia la acción? En la forma. En la forma. También en el fondo. ¿Cómo cambiaría en el fondo? Eh, a ver, yo entiendo esto. Por ejemplo, Brecht, en sus obras en el teatro épico, él quería, digamos, que la gente no solamente se entretenga, sino que tome una postura, ¿no? Con respecto a lo que estaba viendo. En cambio, otros autores, por ejemplo, ¿quién? Ya me trabé. No sé, Artaud no buscaba eso, no. Tenía otro tipo de acción. Muy bien, Eduardo. Pueden cambiar en ambos, yo creo, ¿ah? Pero sin embargo, todo esto siempre va a estar en el campo de la controversia, ¿ya? Como lo ha señalado Eduardo, el fondo puede ser radicalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que uno tiene como espectador viendo una obra de corte brechtiano, que acá en Perú, bueno, no existe ya. Brecht ha sido, no desterrado, pero sí, ese estilo de teatro murió con Sara Joffre, ¿no? Sara Joffre, la maestra Sara Joffre era la, la gran defensora de Brecht en Perú, y tiene un archivo que lo donó al gobierno. ¿Dónde está ese archivo? Muy, muy, muy bonito, con incluso filmaciones de las obras de Brecht, con estudios que ella realizó, etcétera, etcétera. Entonces sí, va a haber un cambio, yo creo, no sé ustedes qué opinan, es mi opinión, no estoy hablando como certeza, ¿no? En sí, en el fondo del propósito de la acción, ¿no? Y Eduardo lo ha marcado bien claramente, ¿no? Si seguimos la poética aristotélica, horaciana, o de Lope de Vega, vamos a encontrar que el fondo probablemente sea muy parecido. Quizá con Aristóteles y con Horacio haya diferencias fuertes, ¿no? Pero con Brecht es totalmente diferente. Y esto lo trataba Aristóteles también en su tratado, ¿no? Él habla sobre procedere y delectare, y dice, ¿no? El arte, el teatro puede cumplir dos funciones, ¿no? Procedere o delectare. Procedere, que es una función más educativa e ilustrativa del público, y delectare, que es simple y sencillamente entretener, ¿cierto? Entonces, el fondo de una acción brechtiana va a ser netamente procedere, mientras que una comedia, recuerden, cuando digo comedia no estoy haciendo referencia necesariamente al género cómico, una comedia de Lope de Vega va a ser casi eminentemente delectare, y qué decir de las obras actuales, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí puede haber un cambio de fondo, y de forma evidentemente, ¿no? Como se ve visualmente la acción escénica en una obra naturalista es muy, muy diferente a cómo se ve, por ejemplo, una obra de teatro de la muerte. Entonces, la acción va a tomar muchas formas, y sí puede cambiar en fondo, pero ya de manera un poco más restrictiva, ¿ya? Pero es importante darse cuenta de eso, ¿ya? Cuando yo hago teatro, especialmente por la característica dogmática de la formación de las escuelas de teatro, por eso yo soy un anti-escuela. Para mí el actor de teatro debe formarse, pero no en una escuela. La escuela te limita demasiado. Tiene que entender que la acción puede verse desde muy diferentes perspectivas, y no necesariamente teóricamente, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a hablar un poquito de lo que va a ser el siguiente tema, que es personaje, ¿ya? Por ejemplo, en la época de Aristóteles no se hablaba de personaje, se hablaba de carácter, ¿ya? Esto evoluciona a Shakespeare, Calderón de la Barca, y pasa de ser personaje a personalidad. Digo, carácter a personalidad, y de ahí con Ibsen va a aparecer el personaje que conoces actualmente, ¿no? Entonces, Stanislavski nos hablaba
recuerda que Stanislavski es, bueno, con Ibsen y Chekhov, y Anton Chekhov, ¿ya? Aparece el personaje. Stanislavski es posterior a todos ellos, ¿no? Entonces, Stanislavski nos hablaba de un proceso de encarnación del personaje. Entonces yo afronto la acción escénica como si yo fuera el personaje, ¿no es cierto? Pero eso no siempre ha sido así, ¿ya? Porque yo puedo afrontar la acción dramática como yo mismo en las circunstancias del personaje, ¿ya? Entonces eso me va a hacer encarar la acción de otra manera, por ende voy a llegar a un resultado diferente, ¿ya? O yo puedo encarar la acción a través de una partitura de movimientos, y eso me va a dar otra acción, otro tipo de acción, ¿no? Entonces la acción no es algo estático, y no es algo que únicamente tiene una forma, ¿ya? Por ejemplo, si para Stanislavski la acción dramática tenía que tener objetivo, circunstancias dadas, obstáculo, para Stanford Meisner o para Michael Chekhov, que es el sobrino de Anton Chekhov y que es ahorita una de las técnicas más importantes de la actuación de corte naturalista, junto con Meisner y Adler, por supuesto. Strasberg se quedó atrás. La acción no va a estar enfocada demasiado, por ejemplo, en el objetivo, sino que va a estar enfocada mucho más en las circunstancias dadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Chekhov, la acción es básicamente imaginación y circunstancias dadas, y el objetivo termina diluyéndose dentro de las circunstancias dadas. Una circunstancia dada es que tienes que cumplir el objetivo, pero no es el motor de la acción, que sí lo era para Stanislavski, ¿no? Para Stanislavski, el objetivo es el motor de la acción, ¿ya? Entonces se dan cuenta de que incluso dentro de la misma corriente o misma línea estética y metodológica, la acción cambia profundamente, ¿ya? Entonces la acción no es algo estático, es algo que se interpreta de muchas maneras. Recuerden que al final esto es arte, ¿ya? Lo que sí tienes que tener es una manera de encararlo. O sea, si alguien te dice, no, entra al escenario y ya actúa, y tú actúas, eso ya no es arte, ¿no? Eso es improvisación, no en el sentido de la improvisación teatral, sino en el sentido de que estás, del diletantismo, ¿no? De que estás haciendo las cosas al champú, no no como un arte, ¿no? Imagínense que un pintor pintara porque sí, ¿no? O pintara así, ¿no? Como un niño de 3 años. Si bien eso en el contexto del postmodernismo podría ser considerado arte, si un plátano con un dáctil es considerado arte, bueno, pero yendo más al aspecto quizá un poco más estético, va a demandar preparación, ¿no? Entonces, tiene que haber preparación en el actor, ¿ya? Entonces, la idea era ver también de qué manera se puede encarar la acción en las sesiones en la sesión presencial que deberíamos tener en algún momento, si es que no morimos todos por la pandemia, ¿ya? Pero ese es un poco el meollo del proceder de este círculo de estudios, porque de nada sirve hablar si no se llega a la acción, ¿ya? Muy bien, continuamos. En tu opinión, ¿puede existir teatro sin acción? Acá sí quiero escucharlos a todos. ¿Puede existir teatro sin acción? No. ¿No? ¿Puede o no puede existir teatro sin acción? Algo que a mí me llamó la atención en el texto que nos diste de Chekhov, era que la acción era el alma del papel, de la obra. Pero, por ejemplo, nombraste a uno de los autores, dramaturgos, directores que no busca la acción,
Entonces, pero dijiste que es una acción de otro tipo, entonces digo que puedes variar, no necesariamente tiene que ser acción tal y como la conocemos, pero sí tiene que haber un conjunto de, ah, mm, no sé si es un objetivo, pero sí debe alcanzar algo. Eso. Ya, muy bien. A ver, ¿quién, quién más quiere decir algo? Todos, por favor, participamos en esta parte. Yo creo que a pesar de que tal vez se busque alguna propuesta escénica de huir de la acción en el teatro, creo que es que está implícita. Yo creo que la acción está implícita, si no quieras, así solo lo dejes de las circunstancias dadas. No sé si vieron, hay una película que se llama Cadáver, está en Netflix, y hay una escena que es como que el tipo lleva a la gente de su pueblo así a una casa, a una mansión. Es una obra de teatro, pero la obra de teatro en sí no tiene actores ahí en un escenario, sino que toda la mansión es una obra, ¿no? Y a cada espectador tiene que seguir a lo que él quiera ver, según las circunstancias dadas, ¿no? No teniendo en sí un objetivo, pero no me parece que, no creo que haya teatro sin acción. No lo concibo. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Yo creo que, bueno, si partimos de acuerdo a las acepciones, como texto y como representación, no puede existir, pero como espacio, sí, obviamente, porque está ahí. A ver, nos falta Yo pienso que... wow, qué difícil. Yo pienso que siempre se ha buscado innovar sobre la acción o en su defecto superarla, ¿no? Por ejemplo, de los autores que mencionaste, Daniel, siempre me llamó la atención el de Tadeusz Kantor, ya que en su clase muerta no solamente eran parte de la obra los actores, sino maniquís que él mismo confeccionaba, ¿no? Y si yo podría interpretar algo así, él ha hecho que la acción pase por los procesos de la muerte hasta que se descomponga completamente. Sí, efectivamente, toda la razón. A ver, creo que solo falta Harold. Yo dije que no. No sé, no creo que pueda existir el teatro sin la acción propiamente. Deriva, el drama básicamente es la acción que se está realizando, entonces eso es en lo que versa en la actividad artística escénica. Muy bien. A ver, este es quizá el tema más controversial de los últimos 10 años, ¿ya? A ver, la respuesta formal dice sí se puede ver teatro sin acción, se llama teatro postdramático, ¿ya? Pero hay muchas cosas implicadas y esto va esto tiene que ver con una anécdota que pasó el año pasado que me pareció interesante y interesante de analizar, ¿ya? Bueno, yo leí el libro de Hans Lehmann, que es el creador del concepto de teatro postdramático. Su libro se llama Teatro Postdramático, es un libro muy poco accesible, no porque no lo encuentre, sino porque es realmente una lectura muy densa. Me tomó mucho tiempo leerlo para entenderlo, ¿no? De leerlo puede leer, pero es muy difícil de entender, no tiene que tener mucho panorama sobre la historia del teatro, sobre semiótica, sobre antropología, sobre filosofía, entonces es medio complejo, ¿ya? Pero la tesis de Lehmann es básicamente que el teatro postdramático es precisamente postdramático porque se libera de la acción dramática. Y recuerda que para Hans Lehmann
la acción dramática es sinónimo de acción escénica, ¿ya? Entonces, él básicamente lo que hace es documentar el trabajo escénico teatral occidental desde 1970 en adelante, que es donde él empieza a percibir cambios en el modo de conceptualizar el teatro, desde, bueno, y que van a ir alejándose de la acción dramática hasta finalmente desaparecer, ¿no? Entonces, como ejemplos de esto, él coge, por ejemplo, a Jean Fabre, a Castellucci, a Romeo Castellucci, y obviamente a Bob Wilson, ¿no? Si tú ves las obras de Bob Wilson, hay algunas enteras en internet. Einstein by the Beach es una obra, bueno, es una ópera, pero tú puedes ver ahí que efectivamente la acción no está tal cual, no es una acción, ¿no? Y aquí viene la anécdota, ya, ese era como el previo. El año pasado hubo una conferencia de la ENSAT. Para los que no me conocen bien, yo tuve la oportunidad de ser parte de la complementación pedagógica que se realizó acá en Cusco por la ENSAT y obtener el título de licenciado de la ENSAT, ¿no es cierto? Entonces, 16 cusqueños acá logramos obtener el título, yo uno de ellos, y yo estaba siempre muy vinculado a la ENSAT, ¿no? Porque inevitablemente uno lo ve como su alma mater, ¿ya? Entonces ellos organizaron una serie de conferencias sobre la temática de la creación contemporánea. Y yo me conecté a una transmisión en vivo de la ENSAT con un actor muy conocido que ahorita no recuerdo su nombre, y la profesora de Guadalupe Vivanco, que era una de las profesoras de la ENSAT, que vino acá a Cusco, estuvimos con ella, íbamos cursos con ella, y empezaban a hablar justamente sobre el postdramático, ¿no? Y yo me tomé la libertad de comentar, bueno, en la sección de comentarios de la transmisión en Facebook, sobre la relevancia del concepto de no acción dentro del teatro contemporáneo. Y me cayeron encima, pero con palo. En primer lugar, yo no creí que fueran a leer mi comentario, ¿no? Pero parece que no éramos muchas personas comentando, entonces leyeron mi comentario y especialmente la profesora Guadalupe me saltó al cuello, ¿eh? Así, no, que el teatro es acción, sin acción no hay teatro, y fue todo un asunto, ¿no? Y ahí eso me sirvió de colofón para ponerme a pensar en algo muy interesante, ¿no? Realmente es que la acción ha desaparecido en el teatro postdramático. Ahorita te digo para Lehmann en qué se transforma. O es que quizá en la concepción de un actor o a un director o una persona de teatro, un dramaturgo, no se puede concebir la idea de teatro sin acción. Y eso me dejó pensando, ¿no? Y si yo pienso como actor, efectivamente la respuesta a la anterior pregunta va a ser no. ¿Ya? No hay manera. Pero si lo veo de la perspectiva que la ve Lehmann, y que antes de Lehmann la vio de Marinis, Roland Barthes, Anne Wersfeld, Fernando de Toro, Patrice Pavis, estoy haciendo referencia a teatrólogos, a estudiosos del teatro, en el caso de Wersfeld, de Toro, Barthes, son semiólogos, en el caso de Pavis y de Lehmann son teatrólogos, o sea, es gente que estudia las ciencias del teatro, ciencias de la comunicación, lingüística, física, proxémica y todo por el estilo, ¿no? Kinésica y toda ciencia que puede involucrar el fenómeno teatral, ¿no? Desde esa perspectiva, hola Julie, desde esa perspectiva efectivamente no hay acción dramática, ¿ya? O sea, puede desaparecer la acción del teatro, ¿ya? Si bien Stanislavski nos decía que es imposible no hacer nada, y que cuando no haces nada estás haciendo algo, eso dice Stanislavski en el capítulo que tú has leído, ¿no? Pero ahí hay un tema mucho más profundo, y después quiero que me comenten qué opinan al respecto de lo que estoy diciendo, ¿ya?
Todas las escuelas de teatro te van a decir que hay acciones escénicas y acciones no escénicas. Las acciones estáticas, recordar, esperar, añorar, son verbos no escénicos. Entonces, tanto en el análisis del texto como al momento de actuar, esas acciones son desterradas totalmente, ¿no? Y son vistas como no teatrales. Entonces, a ese tipo de acciones se refiere Lehmann cuando hace referencia al teatro sin acción, ¿ya? Pues, en términos formales, sí, no puede haber teatro sin acción, pero no puede haber vida sin acción, ¿ya? Entonces, es lo mismo que decir eso, ¿no? No puede haber vida sin acción. Vida igual acción, ¿ya? Pero Lehmann encuentra dos categorías más interesantes, ¿no? Para hablar de este tema. Una vinculada al personaje y otra a la misma acción. Lehmann dice, el personaje dramático, el dramatis personae, ha desaparecido del teatro, en el teatro postdramático, y ha sido sustituido por el gesto, ¿ya? Que no es gestus. Gestus es del griego, y gestus es un término que utilizaba Brecht para hacer referencia a un arquetipo de personaje. No se hace referencia a eso. Hace referencia al gesto corporal, básicamente, ¿ya? Un poquito más acercado al concepto de gesto que tendría Etienne de Creux, creador del mimo, de la pantomima, no del mimo. El mimo viene después. Y por otro lado habla de estado, ¿ya? Entonces, para Lehmann, lo que sustituye a la acción dramática es el estado, ¿ya? ¿Qué es un estado? Es una acción reflexiva, básicamente. Y acá quiero hacer otra referencia bien interesante, ¿ya? Si tú has tenido la oportunidad de hojear, si has tenido la oportunidad de hojear, ya me perdí. Bueno, no importa. El libro de Artaud, que no es un libro en realidad, sino que es un conjunto de ensayos. El ideal de Artaud de actuación era que un actor se siente en el escenario, se siente, y sea capaz de proyectar de alguna manera mágico, si quieres decirlo, imágenes, recuerdos y sensaciones al espectador que está frente a él. ¿Ya? Ese era el ideal de actuación para Artaud. ¿Ya? Entonces, yo creo que a lo que hace referencia Lehmann es algo parecido a lo que hacía referencia Artaud. ¿Ya? La diferencia es que ahora sí es posible a través de medios tecnológicos, ¿no? Entonces tú vas a ver, por ejemplo, en obras de Bob Wilson, lo que es llamado Landscape Theater. ¿Y qué es Landscape Theater? El Landscape Theater es el teatro de paisajes, landscape, paisaje, ¿no? Entonces, en el cual, bueno, al teatro de Wilson le dicen el teatro de la imagen, ¿no? Tú vas a ver todo el tiempo imágenes en el escenario que son como pinturas. Muy parecido también a lo que quería, por ejemplo, Gordon Craig, ¿ya? En la cual los personajes no se emocionan, por ejemplo, parecen robotcitos, se ven excesivamente teatralizados. Entonces tú ves y dices, eso no, ese actor no le creo nada, ¿no? Ojo que uno de los actores que suele utilizar mucho Bob Wilson es el mismo William Dafoe, conocido por el cine, ¿no? Pero William Dafoe es un actorazo de teatro. Entonces, no sucede nada en las obras de Wilson. Son profundamente aburridas. Porque la belleza y lo interesante de la propuesta de Wilson está en otro lugar. Está en otro lugar. ¿Ya? Entonces, sí, puede existir teatro sin acción. ¿Ya? Ya está terminándose la reunión. Julie, ¿cómo estás? A ver un ratito.
¿Estás ahí, Julie? Sí, ay, sí. Hola, Daniel. Muy bien. Chicos. Entonces, estamos hablando sobre si puede existir teatro sin acción. ¿Ya? Pues vamos a terminar este tema, va a acabar la reunión, vamos a volver a ingresar al mismo link y ahí vamos a hacer un repaso, un cierre y de paso que Julie nos da sus impresiones sobre cada pregunta que hemos formulado hoy día. A ver, ¿qué opinan sobre el mega discurso que me acabo de meter? Por favor, participamos todos. ¿Alguien? A ver, vamos. ¿Quién quiere dar su opinión? Si no, va a ser a la de Tim Marina. A ver, Franco, ¿qué opinas? Justo estaba poniendo a pensar en todo lo que has dicho. Bueno, yo entendí más que, bueno, la conclusión era que sí puede existir definitivamente teatro sin acción, pero esto también va de la mano mucho, creo, de los intereses del director o de la puesta en escena que quiera lograr. Como dijiste, con el ejemplo de Robert Wilson, él enfocaba la belleza en otra parte, no necesariamente en lo que transcurría en escenas de los actores, sino en otra parte, en escenografía, ¿no? Algo más, mucho más visual a los ojos. Ahorita busqué un poco de Robert Wilson en YouTube y solamente hay fragmentos pequeños de sus obras. Y me doy cuenta de que sus personajes siempre tienen una característica muy expresiva en sus rostros, en su vestuario, en la escenografía. Eso. A ver, ¿quién más quería hablar? A ver, Harold. Ya es. Yo todavía estoy ahí con un poco de confusión respecto a esto, ¿no? Sí, sí se puede entender de que sí se puede dar un teatro, sí puede existir el teatro sin acción, pero aún así, por ejemplo, en el ejemplo que diste, ¿no? Mm, donde, claro, en la puesta en escena se ponían maniquís, ¿no? Y en base a eso se desarrollaba la obra. Em, Aún así, en el estado estático, sin hacer nada, presumo yo que hay una acción, al menos por la naturaleza de cómo nosotros percibimos. Por ejemplo, si es que yo como espectador veo que me presentan, ¿no? Una puesta en la que no hay ningún movimiento y todo es estático, entonces presumo que justamente la finalidad de la obra o del director y de los que incorporan es hacer que ese tiempo sea estático. Entonces, tras de ello hay una acción, entonces por eso todavía no me queda un poco muy claro. Muy interesante, muy interesante. A ver, Sarik, Dígame, Daniel. tu opinión. Ah, mm, no sé, es que el mismo hecho de no querer una acción creo que ya implica una acción, esto indirectamente. Mm, entonces, trataba de recordar alguna obra posmoderna que he visto y creo que yo no ubico bien las escuelas cuando veo teatro. Pero, por ejemplo, me ponía a pensar en esto, en las performances, que creo que son postdramáticas, ¿verdad? Sí,
Se puede decir Ya, que sí. entonces me ponía a pensar por ejemplo, las performances, al menos las que yo he visto, tenían acción o evitaban la acción, y creo que se basan más en expresar con su cuerpo, pero ya desde ese hecho es una acción, entonces ese es algo complicado. No se puede decir que no hay acción eh, absolutamente, sino que todo es relativo. Muy bien. A ver, Anthony. Al igual que dijo Sarik, al hecho de no querer una acción, ya estás involucrando una acción. Y o sea, ahorita me está reventando la cabeza pensarlo y repensarlo y repensarlo. Siento de que aún no he entendido mucho, pero tal vez viendo ejemplares podría llegar a una conclusión. Eduardo. No sé, sigo tratando de procesar si es que es posible un teatro sin acción, pero lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, de estas obras de Bob Wilson y del teatro postdramático, me hace recordar, no sé, por ejemplo, el teatro de la Bauhaus, ¿no? Que aparte del propio teatro le ponía otras cosas de artes visuales, ¿no? La Bauhaus incluso pues era una escuela de arquitectura, de pintura y no he visto nunca una obra de la Bauhaus, he buscado y solo encontré imágenes, pero me hizo recordar también. Y ahorita también estaba googleando a Bob Wilson y creo que sí, pues bastante visuales, más que, no sé, actorales. Es raro. Tendría que ver una obra, creo, un par de horas para poder, para poder procesarlo mejor. Respecto a tu duda sobre el Bauhaus, el teatro de la, más o menos de la Bauhaus se sintetiza en la biomecánica de Meyerhold, ¿ya? Entonces puedes ver fragmentos de obras de Meyerhold que es muy difícil de encontrar porque es muy antiguo, pues, ¿no? Igualito que intentar buscar filmaciones de Stanislavski, es muy, muy antiguo. Pero la influencia de la Bauhaus está principalmente en Meyerhold y en la escenografía. En la escenografía es donde se ve Bauhaus, en especial la de Meyerhold también. El Magnífico Cornudo en especial. Muy bien, ya se va a cortar. Julie, vamos a hacer un repaso después de este asunto y tú vas a tener que responder esa pregunta también, ¿ya? Hasta que se acabe. Como yo les decía, ¿no? O sea, la acción es igual a la vida. Acción va a haber siempre, pero en el sentido de que va a haber, o sea, de que si pones algún ente vivo en el escenario, siempre va a haber acción. Pero eso no implica que sea el lenguaje del teatro, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces, mientras que para los dramáticos y predramáticos, si quieres decir, predramático sería Platón, Sócrates, básicamente, la intención era utilizar la acción como lenguaje. ¿Te acuerdas que habíamos llegado a la conclusión de que el teatro, que el lenguaje del teatro es la acción? Para estos postdramáticos, su lenguaje no es la acción, ¿ya? Entonces, por ahí va. El lenguaje ya no es la acción. Por ahí quiero que lo reflexionen, ¿ya? Es algo que no se debe responder así rápido, pero sí era para mí importante que me digas tu parecer. En cualquier momento se corta, volvemos al mismo link nomás, ¿ya? Eso. Eso. Y en cualquier momento se corta, es que ya no quiero empezar a hablar porque se va a cortar. Y si mejor colgamos y nos vamos. Ya, entonces colgamos y nos vamos, ¿ya? De verdad que me dejas pensando ahorita. Bueno, no sé, bueno, ahorita me viene eso la mente, ¿no? A lo mejor la acción es aquella que está representada, ¿no? En el teatro con un público, puesta en escena. Y la acción dramática vendría a ser una parte de la obra, podría ser. Muy cerca, Julie. Muy cerca. Habíamos visto que la diferencia es esto, ¿no? Que la acción escénica se referencia al arte del actor,
mientras que la dramática a la dramaturgia, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo un repaso para todos los demás, ¿ya? Luego habíamos hablado sobre si la acción va a ser siempre igual, en el sentido de si es que va a cambiar según, por ejemplo, la metodología o la corriente teatral que uno siga, o algún otro tema, ¿no? ¿Tú crees que la acción es siempre igual, Julie? No, yo creo que depende el punto de vista o la perspectiva de cada corriente, ¿no? Incluso de cada ser humano, ¿no? Como lo ve. Bien. Entonces, ¿en qué va a cambiar, Julie? ¿En forma o en fondo o en ambos? Creo que en ambos, ¿ah? Guay. Si es bueno, si es cuestión de forma, sería, ay, no sé, no sé de bien, me perdí. Ya, entonces, acá los chicos comentaban que bueno, la mayoría comentó que en forma, ¿no? Porque va a ser diferente según la corriente teatral, pero Eduardo es una participación muy interesante, la cual dijo que también podría en fondo, ¿no? Porque es diferente el concepto de acción aristotélica, horaciana, a una acción brechtiana, ¿no? La acción aristotélica, horaciana, está más vinculada simple y sencillamente con lo que va a suceder en el escenario, mientras que la brechtiana está más vinculada con aquello que yo quiero enseñarle al público, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de dos términos aristotélicos también, procedere y delectare, ¿no es cierto? El procedere es el teatro visto como una herramienta de educación, adoctrinamiento del público, mientras que el delectare es simplemente el teatro como entretenimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Lope de Vega decíamos, y después también les explico por qué Lope de Vega, la acción va a ser delectare, ¿no? Mientras que para Brecht va a ser procedere, ¿no? Y ahora les digo por qué hablo de Lope, ¿no? Una característica del siglo de oro español relativo a la dramaturgia es efectivamente que es la primera vez en la historia que los dramaturgos, que en esa época eran directores también, escribían y representaban obras de teatro al gusto del público. Entonces, Lope de Vega decía eso, ¿no? Mis obras se hacen en base al gusto del público, netamente delectare, ¿ya? Obviamente hay un procedere en Lope de Vega, ¿no? Fuente Ovejuna, ¿no? Pero su intención era delectare. El procedere llegaba pues por añadidura, mientras que en el caso de Brecht es todo lo contrario, ¿no? A Brecht no le interesa entretener. Para Brecht el teatro es una ventana de análisis para la sociedad, entonces le interesaba el procedere. Obviamente cuando tú vas a ver una obra de Brecht o ibas a ver al Berliner Ensemble, el grupo de Brecht, la compañía de Brecht, y obviamente también te entretenías, ¿no? Entonces procedere y delectare siempre van a ir juntos, ¿ya? Pero, bueno, por ejemplo, lo que decía Aristóteles era de que debías encontrar el balance entre ambos. Horacio decía lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, durante casi todo el medioevo, el teatro es delectare. Entonces, por ahí va, ¿ya? Entonces, sí puede ser, ¿no? Y habíamos visto que la acción es algo mutable, que cambia, que se adapta también a los tiempos, ¿no? Y que no necesariamente es algo, no debe verse como algo estático. Y acá yo encuentro mi sustento del por qué yo soy antiescuelas de teatro, ¿ya? En el caso de la música y incluso la pintura, sí necesitas saber ciertas técnicas con mucha precisión, entonces ameritar sí cierto grado de escolaridad, por así decirlo. En el caso del teatro no es así, ¿ya? Porque no te están enseñando a utilizar un instrumento. Tu cuerpo nunca va a ser meramente un instrumento, ¿ya? Entonces, por eso para mí es más importante
quizá llevar estudios, talleres, muchos talleres, pero de ahí permitirse probar, permitirse pensar, leer también, ¿no? Y este espacio, la idea es que sea eso, ¿no? Un espacio para pensar, ver y, cuando la pandemia lo permita, hacer también, ¿ya? Entonces, luego hablamos de esta última pregunta, ¿no puede existir teatro sin acción? Y la respuesta era sí, que se llamaba teatro postdramático. Pero ya hay una restricción para entender ese sí, ¿no es cierto? A ver, Julie, ¿para ti puede haber teatro sin acción? Bueno, lo entiendo de dos maneras esa pregunta. La primera sería que, claro, se deja de lado un poquito más a la acción física, básicamente. Bueno, a la acción, le da más importancia, no sé, a lo mejor a las sensaciones, a las percepciones, otros, ¿no? A los sentimientos, etcétera, interpretaciones. Y la otra forma era que, según lo que un poquito he recolectado de lo que han mencionado los compañeros, es que me llama la atención cómo siendo espectadora voy a un teatro donde, no sé, hay maniquís, ¿no? Comentaba Harold. Y digo, bien es cierto, no hay una acción, pero ahí podría desencadenar una acción en el público. Y ya la obra a lo mejor podría ir enfocada a cuál es la reacción del público, ¿no? No sé, individuos que empiecen a hablar y todo esto, ¿no? Muy bien. Y Julie está dando en el clavo de un asunto muy, muy, muy concreto, ¿ya? A partir de los 70, lo que dice Lehmann, esto ya lo vamos a tratar en profundidad cuando hablemos de Lehmann en general, del teatro postdramático, el objetivo del teatro ya no es que la gente entienda el mensaje. Es más, desde los 60, desde el teatro del absurdo, ya no es que la gente diga, ay, entendí, sí, ya no hay que ser malas personas y hay que amar al prójimo, ¿no? Sino que la idea es que el mensaje llega como un eco, como una... Simone Melo usaba una palabra precisa para esto, como una resonancia, ¿ya? Como una resonancia que está todo el tiempo en tu cabeza, porque tú ves una obra de teatro postdramático y después dices, ¿what? ¿Qué es esto? ¿No? Y se queda en tu cabeza por mucho tiempo, hasta que con el tiempo se completa el mensaje en tu cabeza. Si el mensaje que se completó en tu cabeza es igual al que pretendió transmitir el director y los actores, es otro tema. Pero esa es un poco la idea en el postdramático, apelar a la sensación, no a la comprensión, ¿ya? Entonces, por eso es que se desechan la acción dramática y se enfocan en imágenes, en estados, ¿no? En estados, en acciones no activas, ¿ya? Muy bien, a ver, a ver. Vamos a ver un fragmentito de la Dani, clase muerta, a ver, dime. yo quiero preguntar algo. Es que, por ejemplo, una vez fui a ver a Simone y, por ejemplo, ella en su performance hace muchas imágenes con su cuerpo. Entonces, yo me decía, o sea, ¿por qué está haciendo eso? Y al final su objetivo no era, digamos, no sé, huir, algo así, con las acciones a las que estamos acostumbrados, pero era en sí transmitir, o sea, tal vez no lo que ella había propuesto, pero al final el mismo hecho de que yo pueda verlo y que me transmite, ya es una acción, entonces pienso que no se puede deslindar por esa razón, porque, o sea, eh, uses tu cuerpo como actor o uses un espacio, al final estás transmitiendo algo y creo que ya desde ese momento es una acción. Ahí hay un tema bien interesante, Sarik, ¿ya? Como yo les digo, no interpretemos la acción postdramática o el teatro de la no acción como la inexistencia de acción en sí. Sí va a haber acción. La diferencia es la intencionalidad, ¿ya?
Y ahí tiene que ver con algo de mi otra carrera. Para los que no saben, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Y tuve una muy buena profesora de Teoría de la Comunicación, así que esto lo manejo muy bien. Para la Escuela de Palo Alto, para Paul Vaslavic, el modelo sistémico de la comunicación, decía, las psicólogas también conocen a la Escuela de Palo Alto, ¿no es cierto? Decía que es imposible no comunicar, ¿ya? Porque hasta no comunicando, estoy comunicando que no quiero comunicar, o comunicar otra cosa, ¿no? Pero es imposible no comunicar, es el mismo tema, ¿no? Pero de ahí, estamos hablando de, de la década de los 70, básicamente, 60, 70, Palo Alto. Pero de ahí aparece en el mundo de la teoría de la comunicación la figura más descollante de la historia de la teoría de la comunicación, tan descollante que la destroza totalmente al punto de que ya no se habla nunca más de teoría de la comunicación y se habla de la transcomunicación, que es Manuel Martín Serrano, ¿ya? Y su modelo dialéctico de la comunicación, que es tan perfecto que es imperfecto, pero es tan interesante que básicamente lleva el estudio de la comunicación a otros ámbitos, ¿no? Ya no a la comunicología. Y para Martín Serrano, la principal característica de la comunicación es la intencionalidad. Si yo no tengo intención de comunicar, no estoy comunicando, ¿ya? No estoy comunicando. Lo que estoy haciendo es dar información, emitir información. Pero para hablar de comunicación, tiene que haber una intención. Y yo estoy de acuerdo con él. De ahí que tú puedas interpretar mis movimientos, mis actos, mis gestos, mis sonidos, que tú estés interpretando esa información, eso depende de ti. Pero mi intención no es comunicar, ¿ya? Y con eso se tira al piso a los de Palo Alto y la comunidad científica está de acuerdo con él. Entonces, esto es prácticamente la misma discusión, ¿ya? Acción, de que va a haber acción, pero no hay intencionalidad de que haya acción, ¿ya? Otro tema interesante respecto a Simone. Ojalá que varios de ustedes hayan podido ver a Simone cuando venía acá, ¿no? Yo acabé muy peleado con ella, de que éramos muy amiguitos, porque es una persona con una personalidad muy especial, pero aún así nos llevamos muy bien, ¿eh? Y yo le decía, pero Simone, a ver, ¿cuál es tu intención o sea, ¿qué quieres transmitir? Y Simone te respondía, no sé, ¿qué quieres tú que yo transmita? Y le preguntabas, y Simone, ¿qué has querido decir con esta acción? No, ¿qué cosas has interpretado tú? Y nunca te respondía, ¿no? Y es un poco, esa es la actitud postdramática en sí. Eso es postdramático, ¿ya? ¿Qué has interpretado tú? A ella no le interesa que tú interpretes lo que ella quiere que tú interpretes. A ella le interesa que interpretes algo. Esa es la actitud postdramática. Y eso bueno, ya hablaremos de eso con más detalle cuando hablemos solo de postdramático, ¿ya? Eso. Una pregunta. Dale. Entonces, ¿qué hace que sea teatro y no solo una performance? Es que el performance tiene otra característica, ¿ya? El performance está muy mal, es una de las artes más malinterpretadas que existen en la posmodernidad, ¿no? El performance busca una experiencia del momento, mientras que el teatro busca la repetición. El teatro es el arte de la repetición. O sea, si tú ves, por ejemplo, al más grande performer que ha habido en Cusco, que probablemente habrá por lo que se ve, no hay nadie siquiera que se le acerque, que es Osvaldo Povea. Osvaldo Povea te hacía unos performances alucinantes, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos se rasuraba y se cortaba su pelo. Interesante, ¿no? Si bien él tenía la facultad de poder repetir los performances, siempre había algo diferente. Por ejemplo, en uno se rasuraba, en otro se cortaba el pelo, porque ya no se lo podía cortar 2 veces, ¿no es cierto? En cambio, en el teatro repites lo mismo exactamente todos los días. Entonces, ahí está la principal diferencia, ¿ya?
Pero y el performance tiene otras características que eso es tema de otra conversación mucho más larga. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren repreguntar también, interesante. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pregunten, por favor. O yo les sigo preguntando. Que me parece un poco curioso lo de... pongo el caso de Palo Alto, o bueno, lo que nos estabas explicando en el caso de Simone específicamente, porque por ejemplo, desde el mismo hecho de que yo quiero presentarle a un público, ya sería querer transmitir o no, porque en ese caso lo haría yo sola con el objetivo de no comunicar nada. Claro, pero, o sea, o sea, si lo llevas al campo neto de la comunicación, sí, hay un objetivo de comunicar, pero en general. O sea, ya no encontrarías características de mensaje o código, bueno, de mensaje código o de codificación dentro del mensaje de Simone, por ejemplo. Que sí las hay, ya, sí las hay, pero la intención de Simone no es que tú lo comprendas, no le interesa eso a ella. A Wilson tampoco Sí, le vale madres que tú interpretes lo que él quiere. Lo único que quieres es que veas imágenes bonitas, ¿no? Ahí hay, claro, una intención comunicativa clara, pero no hay un mensaje. sí, ya, entonces, ¿puedo comunicar algo sin un mensaje? ¿A eso te refieres? Claro, pues ahí podrías, o sea, podrías, por ejemplo, en ese sentido, si lo analizas solo desde la perspectiva de la teoría de la comunicación, para Martín Serrano no habría comunicación. Claro, pero en este caso no Habría podemos decir que no transmisión de existe. información. Suena muy frívolo, no sé. Es que es eso. Y esa es la intención justamente. Porque la atención de la creación está en otro lugar. No en un mensaje. Está en otro lugar. No, es que yo no me estoy centrando en el mensaje, porque al final esto, lo de Simón es lo que cada quien percibe, lo que genera, lo que ella está haciendo frente a ti. Eso me queda muy claro, pero yo voy a la intención porque me dices, no puedes, no es una acción si tu objetivo es no transmitir, ¿verdad? No accionar. Pero ya, o no accionar. Pero desde el mismo hecho de que yo me coloco frente a ti, esto, mi objetivo es transmitirte todo eso, o sea, enseñarte todo lo que estoy haciendo. Y Claro, ya generará en ti lo que tenga que generar. Eso no me importa. sí, exacto. Pero no hay acción, pues. Porque la acción es no accionar. No hay intención de accionar. En el campo de la comunicación tiene que haber intención de comunicar. En el caso de la acción tiene que haber intención de accionar. Para que no se mezcle. Porque sí, se puede mezclar y no. O sea, estoy haciendo es la misma discusión, pero sobre campos diferentes. Porque en sí el teatro siempre va a querer comunicar algo, de manera clara o no. ¿Ya? Entonces, como les digo, no es solamente interpretarlo desde la perspectiva de que no hay acción porque no hay acción. Acción hay, siempre va a haber. Pero no hay una intención de accionar. Las acciones seleccionadas son reflexivas. Claro, inevitablemente también hay acciones activas y transitivas, que para los que han ido a tener conmigo, ¿no? Que son la base del análisis del texto dentro de la metodología americana, inglesa. Pero no es por la intención, a ellos no les interesa. Por eso me parecía interesante si podemos eh, ver un fragmentito de la clase muerta. A ver, vamos a ver si me escuchan. Nunca he transmitido video por esta vía, no sé si van a escuchar, pero por lo menos verán, ¿no? Ahí va. Me dicen si escuchan.
¿Escucharon? ¿Llegaron a escuchar? Un No, poquito, casi nada. Poquito. ¿Lo llegaron a ver? Sí. Bueno, pregunta, por ejemplo, ¿ahí hay acción dramática, escénica o dramática? ¿Hay acción o no hay acción? ¿Qué opinan? Mm, Ay, pero tiene un tratamiento distinto. Siento que ahí el director está haciendo dinámica la acción todo el tiempo. El mismo director se está involucrando dentro de la escena. Eh, eso observé. A ver, Anthony, ¿para ti hay acción o no hay acción? Pucha. Creo que, creo que está en constante cambio de acción. A ver, Sarik, ¿para ti hay acción o no hay acción? pienso que debe haber, pero no he podido saber. No puedo inferir cuál es o cuál es su objetivo al menos. No sé, es que es muy raro. Eduardo, Bueno, en el fragmento que hemos visto, yo no sé, creo que podría haber incluso más de una acción, pero no es como que, o sea, si lo entiendes como algo que tiene un propósito, pero como una acción dramática. No, creo que no tiene como que un norte fijo. Va, se va a distintos lados cada cierto tiempo, creo. No sé. Julie, Mm, Yo creo que sí, con la premisa que tú dices que hay una intención, ¿no? Imagino del director. Ah, pero tampoco logro distinguirla precisamente cuál. Incluso también me podría decir que veo varias acciones. ya. Harold, Am, eh, con el transcurso del video que se pudo ver, sí, la gran mayoría realiza ciertas acciones, incluso hasta hay una especie de fotografía que se llega a analizar al principio y después se desemboca en varias acciones indistintas, pero había un único personaje que no estaba haciendo absolutamente nada, solo estar sentado, y estaba creo ahí con un papel en las manos o algo así, que consideraría que ese sería el personaje más inactivo. interesante. Bueno, lo que dice el análisis formal, nuevamente es arte, cada uno interpreta como le dé la gana. Sí hay acción, ¿no? Recordemos que una escena tiene varias acciones, un acto tiene varias escenas y una obra tiene varios actos, salvo bueno, a partir de, bueno, ¿desde quién? A ver, si no me equivoco es ya con el romanticismo, no post-romanticismo, si estamos hablando de Schiller, Goethe, en adelante ya se escriben obras en un solo acto, ¿no? Ya no se suele hacer esta división de escenas y actos, ¿no? Que es escena única, normalmente son las obras ahora. Eh, pero sí es una acción diferente, ¿no? Es una acción que está y no está al mismo tiempo. O sea, esto es lo que para Lehmann, por ejemplo, en el postdramático sería un estadio intermedio. Hay acción dramática, pero no está completa. Ya le faltan cosillas, ¿no? Y así es como Lehmann después te va a ir contando cómo se va distanciando estéticamente hasta que la acción, entre paréntesis, entre comillas, desaparece, ¿no? Muy bien, chicos, ya con esto vamos a terminar. Algunas impresiones o comentarios o preguntas finales. Tenemos unos 4 minutos y medio. ¿Alguien?
¿Nadie? ¡Qué barbaridad! Gracias, Daniel, por la clase. Muy interesante. Yo pienso que esta sesión nos ha hecho reflexionar demasiado sobre las cosas que conocíamos, tal vez de hecho desconocíamos sobre la acción dramática. No, sobre la acción, no, no voy a cometer errores. Hasta ahora todavía es difícil asimilarlo así. Muy bien, chicos. Bueno, la próxima clase nos toca video sobre este tema acción y vamos a ver una obra que se llama Acción, ¿ya? Entonces, nos vamos a mudar a Meet porque ahí la transmisión de videos es más fácil que por Zoom, pero no podemos grabar. Pero como también la idea es más ver y ir pausando y comentar más que tener contenido, no tiene mucho sentido grabarlo. Pero vamos a ver Action del Work Center, la última, entre comillas, obra de teatro dirigida por Grotowski, que la ha conseguido de manera pirata después de muchos años y que es material muy confidencial y yo quiero tener la misma reserva que el Work Center tiene respecto a su material. Lo vamos a ver, no completo, un fragmento, pero y lo vamos a ir comentando, ¿ya? Entonces, es algo bien diferente de ver, ¿eh? Espero que les agrade. Entonces nos encontramos el próximo domingo a las 5 para la sesión de video, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense. Para no salir del esquema, prendan sus cámaras para hacer la captura de pantalla y decir, ay, mira, hemos estado acá. Prendan sus camaritas. Gracias, maestro. Es que soy chascoso. No importa. Estoy en mis clases, Daniel. Todos estamos chascosos. Es Ya domingo. ves, es domingo. Solo Ya falta, sabes. solo falta Franco. No puedo activar mi cámara, no sé por qué. Ah, cielos. Espérenme, No quiere, espérenme. no quiere. No, sí quiero. Justo lo estoy haciendo, pero... Ese floro. No. A mí no me digas florero, oye. Ya, chicos. Franco, vas a estar guapo. No. ¿Alguien me puede decir Le animo a qué a Franco unos configuración? aplausitos. La sugerencia sería y que vayan revisando el material de Grotowski y Sí, esta semana vamos a continuar la lectura. si quieren, esto es libre, ¿no? Como el siguiente es video, no hay mucho que revisar, pero a partir de lo que hemos conversado, yo los invito a investigar por sus cuentas, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, algún material que quizá yo pueda tener, porque yo tengo material, pero no tengo todo tampoco, y no todo es digitalizable, porque tengo un montón de libros en original y algunos no son muy digitalizables, que digamos, pero podemos ir compartiendo algunas cosas, ¿ya? Muy bien, voy a hacer la captura de pantalla que conste en actas que Franco no quiso prender su cámara. No, porque déjenme configurarlo, ya sé cuál es el problema. Franco, tienes menos de un minuto. Menos de un Deme minuto, tu Franco. voluntad. Hay que dibujarle después. Les paso la foto y dibujan al Franco. Ya. No tienes menos de un minuto. Franco, te estamos esperando. ¡Franco! Guau. Franco se va a cortar. ¿No ya tomaste una captura, Dani? Sí, ya he tomado un par. Avísanos, pues. Ya, 3, 2, 1.